Hola, comunidad de relatos ocultos en el tiempo. Hoy le presentamos El camión que nunca debió aparecer. Relatos de terror de un mecánico de camiones. Mi nombre es José, y por más de 2 décadas he trabajado como mecánico de camiones. He arreglado cientos de motores, he visto camiones destrozados por accidentes, y he escuchado historias de choferes que se quejan de ver cosas raras en las carreteras de Jalisco. Siempre pensé que eran tonterías, algo que decían para pasar el tiempo. Pero después de lo que viví esa noche, ya no me queda ninguna duda. Hay cosas que es mejor no ver. El 1 de noviembre, como cualquier otro día de trabajo, estaba en el taller. El día se había sentido raro, una sensación que no sabía explicar. Cuando salí para caminar a casa, una niebla negra cubría todo. No se veía nada más allá de unos metros. De pronto, a lo lejos, unas luces comenzaron a abrirse paso en la negrura. Al principio pensé que era algún conductor despistado, pero conforme el camión se acercaba, noté algo que me paralizó. Ese camión no era de este mundo. La niebla parecía retorcerse a su alrededor, como si lo acompañara desde algún lugar mucho más oscuro. Era el 1 de noviembre, un día normal de trabajo. Tenía varios encargos en el taller, camiones que requerían ajustes antes de salir a las largas rutas del país. El día transcurrió sin problemas, lo habitual: cambios de aceite, ajustes de frenos, revisión de motores. A eso de las 7 de la tarde, comencé a sentir una sensación extraña, algo que no podía explicar. Al cerrar el taller esa noche, noté algo raro en el cielo. No había estrellas, y las luces de la calle parecían más opacas de lo normal. No pensé mucho en eso, ya que en esta época del año las noches pueden ser más pesadas, más oscuras. Decidí caminar a casa como de costumbre, atravesando las mismas calles de siempre. Pero, mientras caminaba, noté que algo estaba mal. No era solo la oscuridad de la noche, era algo más, algo que no había sentido antes. Una niebla negra, como el carbón, comenzó a cubrir la calle lentamente. No era una niebla común, no era de esas que solo se disipan al paso de los autos. Esta niebla parecía tener vida propia, moviéndose como si cubriera todo a su paso con una intención macabra. Lo primero que pensé fue en dar media vuelta y regresar al taller, pero algo me hizo detenerme. A lo lejos, entre la niebla, vi unas luces. Eran los faros de un camión. Pensé que debía ser alguno de los transportistas que había visto durante el día. Quizás estaba pasando por la zona o tal vez se había perdido. Pero conforme las luces se acercaban, algo dentro de mí se revolvió. Ese camión no parecía normal. Las luces no eran blancas ni amarillas, como las de los camiones normales. Eran de un tono rojizo, un brillo que me hizo sentir miedo. El camión avanzaba lentamente, como si flotara sobre el asfalto, y la niebla negra lo seguía, envolviéndolo por completo. Podía ver la figura del vehículo a través de la espesa niebla. No se escuchaba el motor, lo cual era extraño. Cualquier mecánico sabe que los camiones de ese tamaño hacen un ruido particular, pero este venía en silencio, como si no tuviera motor. Me quedé paralizado, sin saber qué hacer. El camión se acercaba más, y cuando pasó frente a mí, pude ver algo que nunca olvidaré. La cabina estaba vacía. No había nadie conduciendo, y detrás del volante una oscuridad aún más profunda parecía tragarse cualquier luz. El furgón que arrastraba era lo más aterrador. Parecía haber salido directamente de un lugar al que ningún ser humano debería pertenecer. Las paredes del remolque estaban oxidadas, abolladas, como si hubieran sido golpeadas por algo más fuerte que el acero. El camión siguió avanzando sin detenerse, y la niebla, espesa como la muerte, lo cubría todo a su paso. Después de lo que vi esa noche, me costó trabajo regresar a casa. Me quedé parado en medio de la calle, mirando el punto donde la niebla y el camión se habían desvanecido.
A pesar de todo, logré llegar a casa, pero no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía las luces rojas del camión y ese remolque que parecía salido de una pesadilla. Conforme avanzaba el día, los muchachos empezaron a llegar. Mis compañeros de taller, hombres curtidos por el trabajo duro y las largas jornadas, notaron que algo no estaba bien conmigo. Uno de ellos, Pedro, se me acercó mientras ajustaba una válvula. «Oye, José, ¿todo bien?», me preguntó sin rodeos. «Te ves como si hubieras visto un muerto. No dormí bien anoche». «Nada grave», respondí, tratando de sonar convincente. Pedro no insistió, pero me miró con cierta desconfianza. El día transcurrió lento. Cada vez que un camión encendía su motor, recordaba el silencio con el que pasó aquel vehículo por la calle la noche anterior. Pero algo cambió cuando uno de los clientes llegó al taller con una historia. Era un hombre mayor, de esos que llevan años al volante, recorriendo cada rincón de México en sus camiones. Había venido para una revisión de rutina, pero mientras esperábamos a que el motor se enfriara, se puso a platicar con Pedro y conmigo. La conversación era de lo más normal, hasta que mencionó algo que me hizo parar en seco. ¿Han oído hablar del camión fantasma que aparece por las calles de Jalisco?, preguntó casualmente, como si hablara del clima. Me quedé en silencio mientras Pedro reía y le seguía la corriente. «Ah, no me vengas con esas, viejo. Esos son cuentos para asustar a los nuevos en la carretera», respondió Pedro. Pero el hombre no se dejó intimidar por las risas. Lo miró con seriedad y continuó. «No, no es un cuento. Yo lo vi. Hace años, por esta misma fecha, un 1 de noviembre, en plena madrugada, lo vi pasar. Es un camión que no debería estar en las calles. Va envuelto en una niebla negra, y dicen que es el fantasma de un camionero que murió en un accidente hace muchos años». Las palabras del hombre daban vueltas en mi cabeza. Podría ser el mismo camión que vi anoche. Las fechas coincidían. El 1 de noviembre, la niebla, las luces. Todo encajaba. Pedro siguió bromeando con el cliente, pero yo ya no escuchaba nada. Mi mente estaba en otra parte tratando de conectar los puntos. ¿Era posible que lo que vi no fuera una simple alucinación? ¿Podría ser que ese camión realmente regresara todos los años en la misma fecha? El resto del día lo pasé en automático, haciendo mi trabajo como un robot. Las palabras del cliente no dejaban de dar vueltas en mi cabeza. Cuando al fin llegó la noche, sentí un alivio momentáneo al dejar el taller, pero ese alivio fue breve. Mientras caminaba de regreso a casa, no podía evitar mirar de reojo cada esquina, esperando, temiendo que esa niebla volviera a aparecer. Cada vez que llegaba al taller, me encontraba esperando que alguien más mencionara algo parecido a lo que había contado el cliente, pero nadie más habló del camión fantasma. Para ellos las historias de carretera eran solo eso, historias. Yo, sin embargo, no podía sacarme de la cabeza lo que había visto. La cabina vacía, las luces rojas, el furgón oxidado. Todo seguía grabado en mi mente como una cicatriz. Pasé varias noches en vela, dando vueltas en la cama, esperando que el sueño me alcanzara. Pero cuando finalmente lo hacía, las pesadillas no tardaban en aparecer. Soñaba con la niebla, cubriendo todo a mi alrededor, asfixiándome, y con el camión avanzando hacia mí sin hacer ruido, como si fuera parte de la oscuridad misma. Esa misma noche, mientras caminaba, la niebla se cerraba a mi alrededor como si quisiera tragarse el mundo. Mi respiración se hacía pesada, y mis pasos parecían resonar en un vacío que se sentía más allá de lo natural. Trataba de no pensar en el camión, en lo que había visto la noche anterior, pero era imposible. Sabía que algo más estaba por venir. A medida que avanzaba por la calle desierta, las luces empezaron a fallar una tras otra, apagándose con un parpadeo débil. En medio de esa oscuridad, escuché un sonido. Era sutil,
como un ronroneo lejano, pero se iba acercando, creciendo en volumen. No necesitaba voltear para saber lo que era. Ese sonido, ese motor que no debía estar funcionando. El camión volvió a aparecer, pero esta vez no había luces que lo anunciaran. Surgió de la nada, saliendo de la niebla oscura y fría, más rápido de lo que recordaba. La cabina, siempre vacía, parecía aún más grande, más aterradora en su silencio. El remolque seguía ahí, pero esta vez había algo diferente en él. Me detuve. El camión se acercaba, pero no como antes. Esta vez venía directo hacia mí, con una velocidad y un propósito que no había mostrado antes. Lo que pasó luego fue más rápido de lo que mi mente podía procesar. El camión me atravesó. No lo sentí al principio. Solo una especie de vacío, un frío que se coló en cada parte de mi ser. Cuando me di cuenta estaba de pie, pero el camión ya no estaba. Miré a mi alrededor, confuso, tratando de entender lo que había sucedido. Todo parecía igual, pero había algo extraño. La calle, el aire, todo se sentía distante. Entonces lo vi. Ahí, al otro lado de la calle, estaba yo, mi cuerpo, en el suelo, con los ojos abiertos, sin vida. El camión no se lo había llevado. Se había llevado algo peor. El horror me envolvió en cuanto entendí lo que había pasado. Mi cuerpo yacía ahí, frío y vacío, mientras yo estaba atrapado, viéndolo todo desde fuera. Intenté gritar, moverme, hacer cualquier cosa, pero era como si estuviera suspendido en el aire, un simple espectador de mi propio final. A lo lejos el sonido del motor del camión volvió a escucharse, pero esta vez no se alejaba. Permanecía oculto en la niebla, como si esperara algo. Entonces comprendí. Ya no era parte de este mundo. Había quedado atrapado en esa niebla, junto con todos aquellos que el camión había recogido antes que yo. El sonido del motor se apagó de repente, y el silencio que quedó fue más aterrador que cualquier ruido. La niebla se cerró a mi alrededor, sofocante, como si el aire mismo hubiera desaparecido. Sentía mi conciencia desvanecerse, como si ya no tuviera un lugar en este mundo. Pero justo cuando pensaba que todo había terminado, algo más apareció. A lo lejos, en la negrura, vi figuras, sombras, moviéndose lentamente entre la niebla. No estaban caminando. Se deslizaban, como si el suelo no existiera para ellas. Se acercaban, rodeándome, y aunque no podía distinguir sus rostros, sabía que eran los otros. Las víctimas del camión, atrapados para siempre en esa niebla eterna, igual que yo. La desesperación me invadió cuando me di cuenta de que no había escape, de que mi destino estaba sellado. Las figuras se detuvieron a mi alrededor, sus formas difusas, bloqueando cualquier salida. Entonces, una de ellas levantó la mano, señalando el lugar donde yacía mi cuerpo. Cuando pensé que todo había terminado, algo rompió el silencio. Un murmullo suave, como una melodía lejana, se filtró a través de la niebla. No venía del camión ni de esas sombras que me rodeaban. Era algo distinto, algo que no encajaba en todo el horror que había vivido hasta ese momento. De pronto, una luz comenzó a abrirse paso entre la niebla. No era la luz fría y roja del camión, ni la oscuridad que lo envolvía. Era cálida, casi dorada, y por un instante la sensación de terror que me había consumido se detuvo. Las sombras, que antes parecían estar por arrastrarme con ellas, se esfumaron lentamente, como si nunca hubieran estado allí. Cuando esa luz me alcanzó, sentí una presencia. No la veía con claridad, pero sabía que estaba ahí. Sentí algo tocarme, una mano suave que se posó sobre mi hombro, y en ese momento, mi cuerpo que yacía en el suelo comenzó a respirar de nuevo. Mis pulmones se llenaron de aire, y el frío que había sentido desapareció. Abrí los ojos de golpe y lo vi. Una figura que no pertenecía ni a este mundo, ni a la oscuridad que había intentado llevarme. Su forma era indescriptible,
como si estuviera hecha de luz misma, pero no me inspiraba miedo. Se inclinó sobre mí, tocando suavemente mi frente, y en ese instante supe que estaba vivo. Algo o alguien me había sacado de las garras de esa niebla, del camión que me había condenado. Me levanté del suelo, aturdido, pero en paz. La figura desapareció tan rápido como había llegado, y la niebla se disolvió con ella. Todo volvió a la normalidad, como si nada hubiera pasado. Pero yo sabía que sí había pasado. No supe si lo que vi fue un ángel, una entidad divina. Y aunque ahora seguía vivo, con el recuerdo fresco de esa noche, también sabía que había sido advertido y todos los 1 de noviembre trato de no salir de mi casa con temor a vivir de nuevo esta experiencia amarga.